Estimados alumnos, muy buenas tardes. Los saluda Sandro Samanamut, psicólogo interno de la institución educativa privada Nikola Tesla. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con su desarrollo personal y fundamental para la siguiente etapa de ustedes que están próximos a culminar sus estudios, que es la etapa universitaria. Me estoy refiriendo al miedo a hablar en público. Antes quiero compartir una experiencia personal. Cuando yo era joven, desde muy pequeño mejor dicho, tenía una gran dificultad para expresarme en público. De hecho, mis padres tenían conocimiento de esto, pero tenía dos posiciones distintas dentro de la casa. Mi padre, por un lado, atribuía este miedo a algo hereditario, ya que consideraba que él también había sentido el mismo miedo a mi edad, de no poder dirigirse a las personas, de sonrojarse, de ponerse nervioso, y por lo tanto consideraba que era algo congénito, algo que yo tenía que asumir como parte de mi genética, algo que yo había heredado de él. De alguna manera reforzaba en mí esa resignación, esa conducta de evitar estas situaciones, de ponerme nervioso frente al público, y lo justificaba de alguna manera atribuyéndolo a que era algo normal en la familia. De otro lado, mi madre tenía una posición totalmente distinta. Ella pensaba que yo debía superarlo, que todo dependía de mí y que necesitaba ayuda profesional. En ese entonces había mucha resistencia a acudir a los psicólogos, porque había una serie de tabúes e ideas ilógicas de que solo las personas que estaban locas o mal de la cabeza tenían que acudir a un psicólogo. Sin embargo, ante su insistencia, ella logró llevarme a un psicólogo efectivamente. Y gracias a eso yo pude entender el problema que tenía, pude asumir el problema en sí y afrontarlo de una manera correcta. Poco a poco fui aprendiendo ciertas técnicas y superé algo que me había producido una gran limitación a lo largo de mis primeros años en la escuela. Por tanto, quiero que sepan ustedes, chicos, que el miedo a hablar en público es algo muy normal. Este miedo a hablar en público es considerado en la psicología como glosofobia. La glosofobia, ese temor de enfrentarnos a un público, de pararnos frente a nuestros compañeros de estudios o a declamar un poema o a hacer una exposición, es algo muy común, aunque ustedes no lo crean. Según estudios realizados recientemente, el 75% de las personas en el mundo sienten este miedo. Y aquí quiero hacer una aclaración muy puntual. Cuando hablamos de sentir miedo, tenemos que tener muy claro que una cosa es sentir y otra cosa es tener miedo. Sentir miedo se refiere a la emoción del momento, a esa primera reacción que sentimos ante una situación inesperada o una situación que, dicho sea de paso, nos sorprende. Cuando hablamos de sentir miedo es algo momentáneo, es algo que se sucede inmediatamente. Y cuando hablamos de tener miedo, es el evocar ese miedo que hemos sentido en algún momento y tratar de evitarlo. Les pongo un ejemplo muy rapidito. Un día voy yo por la calle, tranquilamente caminando, y viene de pronto un ladrón por las espaldas y me arrebata mi celular. En ese momento he sentido miedo. Sentí miedo de lo que pasó. Posteriormente, cada vez que yo esté por la calle, probablemente tenga miedo de que me vuelva a suceder esa situación. Entonces, bajo esa premisa, entendemos que el tener miedo es algo que ya está arraigado en nosotros, que ya venimos arrastrando una experiencia que de pronto nos ha marcado y nos hace evitar cierta situación. Pero, ¿miedo a qué sentimos cuando vamos a hablar en público? Sentimos miedo, por ejemplo, a la burla, al fracaso. Sentimos miedo a que nos juzguen, sentimos miedo a que nos critiquen, sentimos miedo a olvidarnos del texto que estamos exponiendo. ¿Y qué es este miedo? ¿Cuál es la suma de todos estos miedos que son posibilidades que todavía no sucedieron? Es simplemente ansiedad. Y la ansiedad es algo que nos induce a temer sobre situaciones que todavía no pasan. Pero ansiedad, ¿a qué sentimos entonces? Es una ansiedad a la responsabilidad de hacer las cosas bien.
Y esta ansiedad, ¿cómo se demuestra? ¿Cuáles son los síntomas de esta ansiedad que sentimos? Tenemos 3 tipos de síntomas. Los síntomas físicos, ya que a partir de este temor que sentimos se genera una hiperactividad en nuestro sistema nervioso central que genera mayor adrenalina y por lo tanto los síntomas físicos se demuestran en sudoración, enrojecimiento del rostro, temblor en las piernas, vómitos, náuseas y bloqueos, ¿no? De pronto nos sentimos como con tanta presión que se nos atraganta la voz se nos va hacia adentro. ¿No se han dado cuenta que a veces vamos a exponer y sentimos que nuestra voz comienza a disminuirse, como se nos va para adentro, ¿no? Entonces, todas esas reacciones son reacciones físicas de la ansiedad. Luego tenemos los síntomas cognitivos. Cuando hablo de los síntomas cognitivos me estoy refiriendo a todas las ideas irracionales que surgen antes de empezar a hablar en público. Suponemos, me voy a equivocar, seguro que me olvido alguna parte, si me equivoco se burlan. Entonces comienzan a surgir una serie de especulaciones que son los síntomas cognitivos de la ansiedad. Finalmente tenemos los síntomas conductuales. Cuando hablo de síntomas conductuales me refiero a la conducta de evitamiento que se desata a partir de ese miedo que sentimos. Tratamos de huir de esa situación, de a toda costa evitar que tengamos que exponernos nuevamente a ese temor que hemos sentido en algún momento y por lo tanto buscamos algún pretexto para no participar. Chicos, la ansiedad es una voz interna que nos repite todo el tiempo: te irá mal, te vas a equivocar. Y de pronto esa voz termina haciendo que efectivamente empecemos demasiado tensos las exposiciones y efectivamente nos equivoquemos. Y si empezamos mal, empezamos ansiosos, se desata una cadena, una secuencia de errores que hará que todo nos salga realmente mal. Bien, chicos, entonces hemos identificado ya en qué consiste este miedo, que no es otra cosa que ansiedad. Veamos entonces qué podemos hacer para tratar de superar poco a poco, y esto hay que tenerlo muy claro. El miedo a hablar en público no se supera como una receta mágica inmediatamente. Es un proceso, pero un proceso que tenemos que afrontar y tratar de dar la cara ante esta situación. Por lo tanto, yo les voy a dar algunos alcances para que ustedes aprendan poco a poco a superar este miedo. La primera recomendación es que tú no eres importante. Perdón, psicólogo, ¿cómo no voy a ser importante? Me estoy refiriendo puntualmente a que el hecho de exponer ante el público, el hecho de tener que hacer un examen oral, el hecho de tener que hacer un discurso, no es algo trascendental en nuestra vida. Es solamente exponer una idea, algún tema, es algo que no va a influir ni va a ser un cambio radical en nuestra vida a partir de eso. Es simplemente un trabajo más dentro de lo que es el proceso de educación, es dirigir un brindis en una reunión, es algo que no es tan importante, chicos. Si consideramos que el hablar en público es importante para nosotros, es que tenemos nuestra escala de valores mal estructurada. ¿Y qué es una escala de valores? Es el orden de prioridades que le damos a las cosas en nuestra vida. En este caso, prioridades fundamentales son nuestra alimentación, el preservar nuestra salud, el amarnos y a partir de eso poder amar a los demás, pero no el hacer una exposición. Eso no es tan importante para nuestra vida. Hay que ordenar nuestra escala de valores. Chicos, el creernos demasiado importantes ha sido un problema de toda la historia. Ustedes tienen claro, por ejemplo, cómo se representa a un loco, de una manera coloquial, cómo normalmente imaginamos a un loco. Lo imaginamos como Napoleón, por ejemplo, ¿no? Con su vestido de gala de militar y su sombrero y su mano en el pecho. El ser humano, chicos, enferma de creerse importante. Mucha gente se cree Dios, se creen enviados de Dios, y el creernos demasiado importantes nos lleva a tener un mayor grado de responsabilidad. No somos tan importantes para los demás. Tomemos siempre las cosas con calma. Otra de las recomendaciones fundamentales es que antes de pararnos frente a un público tengamos una adecuada preparación mental. Y para tener una adecuada preparación mental hay 5 puntos fundamentales que yo quiero que ustedes aprendan. El primero de ellos es que no te preocupes de más. Chicos,
Cuando tengamos una asignación, un trabajo, una exposición, una tarea en la que tengamos que hablar en público, vamos a prepararnos a conciencia, sí, pero sin exagerar, sin llevar las cosas demasiado al límite, sin exigirnos demasiado, sin vivir con esa tensión de que quiero hacerlo perfecto. Preparémonos bien, hay que capacitarnos adecuadamente, pero sin llegar a generarnos una presión tan grande en nuestra vida. Conozcamos el tema, investiguemos la envergadura del tema y a partir de eso vayamos con tranquilidad. El segundo punto en cuanto a la preparación mental podría ser que pienses que es normal sentir miedo. Como les decía al comienzo, el 75% de la población del mundo siente miedo. La gran diferencia está en que yo lo siento, lo asumo y lo afronto. Y a partir de ello empiezo a superar ese miedo. No me quedo atrapado solamente en el sentimiento de miedo y a partir de ahí cada vez que tenga que afrontar esta situación me sentiré bloqueado. No, piensa que es normal. 3 de cada 4 personas en el mundo sienten miedo de hablar en público. Tranquilos, chicos. Lo tercero sería que no veas al público como una amenaza. Si imaginamos al público como un león, ese león nos comerá. Por lo tanto, tenemos que salir tranquilos. No salgan con una actitud tan pasiva cuando se presenten. Buenas tardes, agradezco la oportunidad que me han dado para hablar. No, chicos, salgamos con aplomo, con seguridad, porque conocemos nuestro tema, porque nos hemos preparado a conciencia y porque lo que vamos a decir probablemente no lo sepan ellos. Nadie va a estar pensando en que te equivocas para burlarse de ti. Simplemente van a ver el contenido de lo que tienes que decir. No veas al público como una amenaza. Haz las cosas con tranquilidad y al final hasta te van a aplaudir. Saldrás contento y ellos saldrán agradecidos de lo que tú les has brindado. Cuarta recomendación, da por hecho de que algo se te va a olvidar. Cuando digo esto, tiene mucha relación con lo que te decía, que no te preocupes demasiado. Estudia bien tu tema, identifícate con el tema del que vas a hablar, pero ten en la mente que probablemente te olvides en algún momento de ciertas cosas. Ojo, si en algún momento de tu exposición o de lo que estés diciendo te olvidas, depende mucho de la actitud que tú tengas ante el público de hacer que este tropiezo que tuviste sea insignificante o incluso ni siquiera sea percibido por los demás. Si tú te pones nervioso, te agarras la cabeza, te lamentas, harás que el pequeño error se haga grande. En la medida que tú lo minimices, en segundos la gente se habrá olvidado que hubo un traspiés. Puedes utilizar algunas técnicas como una ayuda a memoria, diapositivas o un recurso muy importante que es tener una anécdota, alguna vivencia tuya o de algún conocido tuyo que esté relacionada con el tema que estás hablando. De tal forma que cuando tengas algún traspiés puedas utilizar esa experiencia personal para calmar un poco los ánimos, relajarte un poco y retomar nuevamente lo que estabas hablando, siempre y cuando esté relacionado con el tema del que estabas hablando. En este tema de dar por hecho de que algo se te olvida, quería tocar un poco sobre una anécdota que en algún momento estuve leyendo sobre Sir Winston Churchill, este político y gran orador inglés, muy reconocido por los grandes discursos que solía dar. Él acostumbraba a decir que existen 3 tipos de discursos: el discurso que preparaste, el discurso que diste y el discurso que te hubiera gustado dar. Quiere decir que podemos preparar nuestra información de alguna manera y de pronto cuando estamos frente al escenario se nos ocurren otras cosas o improvisamos ciertas cosas y de todas maneras al final, cuando hagamos una evaluación de cómo nos fue, sentiremos que algo pudimos hacerlo mejor. De todos modos, lo importante es el mensaje. Lo importante es que lo central, el núcleo de tu información llegue a las personas. La forma como lo digas puede ir variando de acuerdo a la exposición, pero tú tranquilo mientras tu idea prevalezca. Finalmente, hay una técnica que quisiera compartir con ustedes dentro de esta preparación mental, que es la técnica de las 3 Fs, que viene de una frase en inglés: Find a friendly face, que significa mira un rostro amable y enfócalo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces empezamos nuestra exposición con un poco de nervios, de tensión,
Pero siempre dentro del público hay personas que nos inspiran confianza, que nos generan tranquilidad. Un amigo, un familiar, alguien que de pronto te miró de una manera que te inspiró cierta tranquilidad, cierta calma. Entonces ese será nuestro foco de atención inicial. Mira una cara amable y enfócala. Al enfocar a esa persona que te transmite tranquilidad, confianza, seguridad, activará tus neuronas espejo. La función de estas células es que reflejen lo que tú estás viendo y lo sientas también tú. Al activar estas neuronas espejo, sentirás la misma confianza que te refleja esa persona. Y eso te calmará, disminuirá tu ansiedad. Y al disminuir tu ansiedad podrás utilizar como eje a esa persona para hacer contacto visual con el resto de personas. Chicos, es importante que entendamos que el primer rasgo de ansiedad notorio es la forma como respiramos. Entonces ya para culminar quiero que entendamos que lo primero que debemos controlar para no salir ansiosos a hablar en público es nuestra respiración. ¿Y cómo controlamos esta respiración? Tomando conciencia de cómo estamos respirando. Cuando te sientas demasiado ansioso, detente un momento y mira hacia adentro de ti. Toma conciencia de tu respiración. Siente cómo estás respirando en ese momento. Te darás cuenta que estás agitado, que tu ritmo cardíaco es más rápido. Por lo tanto, vamos a tomar conciencia de nuestra respiración y regularla. Respirar por la nariz y botar el aire por la boca. Y en este punto quiero hacer una pequeña dinámica que espero ustedes también puedan practicar en sus casas para ver si estamos respirando correctamente para podernos relajar. Quiero invitarlos en sus casas a que se sienten correctamente, que apoyen su espalda en el respaldar de la silla y suelten sus hombros. Dejen caer sus hombros. Van a colocar su mano derecha en el pecho y su mano izquierda por encima del ombligo, en el vientre. ¿De acuerdo? Y van a respirar por la nariz, inhalan y botan por la boca. Respiran por la nariz y botan por la boca lentamente. Siempre con las manos presionando la derecha el pecho y la izquierda el vientre. Unas 5 repeticiones. Y quisiera que cada uno de ustedes luego piense en qué mano es la que se mueve al momento que ustedes inhalan y exhalan el aire. Si no le han tomado mucha atención, vuelvan a repetirlo. Pónganse su mano derecha en el pecho, la izquierda en el vientre. Y respiren relativamente lento, profundo. Y botando el aire. Y luego concéntrense en qué mano es la que se mueve. Algunos dirán que es la mano derecha. Y otros dirán que es la mano izquierda. Chicos, la manera correcta de respirar para podernos relajar es la respiración ventral, la respiración diafragmática. ¿Qué quiero decir con esto? No es que estés respirando de una manera inusual, incorrecta o que estés enfermo ni nada por el estilo. Para podernos relajar, debemos aprender a respirar a partir del vientre. Que lo que se mueva sea nuestro estómago. Al inhalar se hincha y al exhalar el aire se disminuye la barriga. Aprendamos y practiquemos este tipo de respiración. No quiere decir que cuando mi respiración es en el pectoral o en la parte del tórax, estoy respirando mal. Lo que pasa es que los pulmones, cuando uno respira a través de la parte alta del pecho, tus pulmones están haciendo una función limitada. Pero cuando concentramos nuestra respiración hasta el vientre, los pulmones tendrán mucha mayor amplitud, se inflarán más y podrán generar una especie de masaje en nuestro organismo, generando una sensación de calma y a su vez mayor oxígeno para nuestro cuerpo. Ese oxígeno se distribuirá de una manera adecuada en todo nuestro organismo y nuestro cerebro recibirá mayores flujos de oxigenación, lo cual nos va a relajar, nos va a permitir tener mucho mejor memoria de retención y nos va a dar una sensación de calma, como un masaje interno de todos nuestros órganos. Entonces practiquemos esa respiración a nivel del vientre, a nivel del diafragma. ¿De acuerdo? Entonces, para culminar les decía, voy a darle 2 técnicas
para que ustedes puedan de alguna manera relajarse cuando se encuentran demasiado tensos, demasiado estresados. La primera técnica tiene que ver con la respiración lenta y con una forma que les voy a explicar enseguida. Se van a relajar y van a pegar la punta de su lengua en el paladar, en la parte alta de su paladar, detrás de los dientes, como si estuvieran presionando la lengua, presionando el paladar con fuerza, y van a inhalar. Retienen 5 segundos el aire y van a hacer como si fueran a soplar una vela, tratando de hacer ruido cuando suelten el aire. Vuelven a pegar la lengua en el paladar, inhalan y sueltan. 5 repeticiones y se van a relajar. El estrés va a disminuir notoriamente e incluso les va a permitir descansar adecuadamente cuando tengan demasiada tensión. Este tipo de respiración permite que el aire ingrese correctamente a nuestros pulmones y sea expulsado el aire que es innecesario y las partículas de oxígeno ingresen a nuestro organismo. Hagan la prueba, chicos, y eso los va a relajar mucho. Incluso antes de empezar a exponer, si ustedes quieren relajarse, practiquen ese tipo de respiración presionando la lengua sobre el paladar para inhalar y soplar la velita. 5 repeticiones y sentirán que su respiración se ha nivelado. Finalmente, vamos a hacer una respiración tal y como les había explicado al comienzo, en el diafragma. Puede ser echado, puede ser parado también, pero tenemos que inhalar, retener el aire, contar hasta 5 y soltar en 3 tiempos. Inhalamos por la nariz profundamente, retenemos y soltamos en 3 tiempos. Esto nos va a generar una sensación de tranquilidad. ¿Por qué? Porque es casi la manera como respiramos cuando el cuerpo está más relajado. ¿Y en qué momento es cuando el cuerpo se relaja más? Cuando estamos durmiendo. Entonces, chicos, espero que practiquen esta técnica. Por favor, sean conscientes de su respiración. Traten de aprender a respirar en el vientre para que sus pulmones se expandan adecuadamente y puedan aprender a relajarse. Entonces, este es un primer video para tomar conciencia respecto a ese temor que tenemos de hablar y las técnicas que podemos aplicar para empezar a superarlo. Ojo, esto no se va a superar de la noche a la mañana. Es progresivamente, pero tenemos que aprender a afrontar ciertas cosas y este es un primer paso. Respiración consciente, serenidad y tomar muy en cuenta los puntos que les he recomendado de la adecuada preparación mental. Eso es todo, chicos. Espero en otra oportunidad continuar ver sus avances y de alguna manera seguir apoyándolos para que su formación sea la que todos esperamos en el colegio. Muchas gracias y hasta la próxima.